Una de las noticias terribles el fin de semana en Monte Castro, aquí en la capital federal, el hallazgo del cuerpo de una mujer. Pero finalmente todo hizo un giro en las últimas horas en la investigación y el marido de esta mujer fue detenido, con lo cual la principal sospecha es un femicidio. Está Sebastián Domenech con este tema. Sebastián, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Ahora vamos a recorrer un poco la zona para entender el barrio. Estamos trabajando, Mario, aquí en Monte Castro, límite justo sobre Desaguadero al 2600, límite con Devoto, porque ya en la esquina está Baigorria. Y entonces en este barrio de aquí de la ciudad de Buenos Aires fue donde, claro, el sábado, como decía, no hubo mucho movimiento, era un sábado normal hasta que llegaron ambulancias del SAME. Alguien había llamado a los médicos, claro, era el novio del habitante del 2680 de Desaguadero, cuya casa ahora vamos a conocer. Todavía el trabajo de la policía científica, que dejó algunos rastros, hay algunos guantes, la faja de clausura de la puerta principal del domicilio. Decía que, claro, las ambulancias las había llamado el propio novio, la pareja, no convivían ellos, se conocían hace un tiempo ya, pero a veces estaban algunos días juntos, otros días él, de 51 años, el hombre iba a su casa de Parque Avellaneda. Bueno, en ese contexto, entonces, él llega a la casa de su novia, de Karina, también de 51 años. Él cuenta, cuando llama a la ambulancia, que, claro, llegó acá porque hacía 2 días, en realidad, que ella no le contestaba los mensajes, los llamados, y entonces en una oportunidad vino directamente, entró, no está claro si con su llave, si él tenía llave. Bueno, lo cierto es que ahora se entiende que con el consentimiento de la víctima, pero lo cierto es que dice que la encontró gravemente herida, que estaba todavía con vida en el medio de un charco de sangre en su habitación. Entonces, claro, llamó al 911, llega el SAME, llega la policía y detectan que había heridas de arma blanca en la zona del cuello, pero también heridas cortantes en el cuero cabelludo, en la cabeza. Y eso, por supuesto, que de entrada llamó la atención de los investigadores, que en ese momento creyeron que podría tratarse, lamentablemente, de un robo, de la entrada violenta de un delincuente, y entonces al hombre lo mantuvieron en la casa, lo hicieron hablar, y entonces en qué contexto empezó a explicar a los investigadores todo esto sin ser una declaración formal todavía, y en un momento empieza él, ya esto fue el sábado a la tarde, con el correr de las horas en la noche, cae en su relato en algunas pequeñas contradicciones que primero tal vez no son importantes, no son gruesas esas contradicciones, pero el policía que está entrenado y que olfatea y que sabe, se da cuenta que ya de entrada el panorama no era normal de un robo. Y entonces sí, después empezó a caer en contradicciones en cuanto a los tiempos. Él había dicho que hacía 2 días no contestaba su novia, pero en realidad las heridas eran de reciente data, según los médicos. Rastros que levantaron también en la zona del hecho, no había rastros de terceras personas, de desconocidos, sino que había de la mujer y de él en la puerta, en la habitación. No encontraron un arma blanca, detectaron que en realidad la mujer no estaba gravemente herida, estaba muerta. La encontró asesinada este hombre. Y entonces, claro, después se dieron cuenta que posiblemente él fue quien la mató. De hecho, ahora él está detenido. El sábado a la noche fue la decisión de la justicia detenerlo. Todavía no se dio la indagatoria en el juzgado, pero en cualquier momento va a haber un traslado para su indagatoria. Detenido, acusado de un femicidio, ¿no? De una mujer que muchos los vecinos acá no conocen, era muy de puertas para adentro, y a él menos. Pero bueno, la tranquilidad del barrio que se rompió con todo esto y lamentablemente el crimen de esta mujer de 51 años. Sebastián, con lo cual, esto de haber encontrado muerta a su esposa fue toda una puesta en escena. Sí, fue una puesta en escena. Vamos, yo miro para todos lados porque hay algunos vecinos que están saliendo. Ahora vamos a ver si podemos justo tener la oportunidad de algún testimonio. Una puesta en escena, todo mal organizado, por supuesto, porque fue pura improvisación. Así se entiende en la cabeza de un criminal que mata a una persona, según la acusación de la justicia, de un momento a otro. Claro que esto no fue algo planificado, estamos hablando de las características de un femicidio, y fue una puesta en escena que los investigadores desbarataron de un momento a otro, ¿no? Con esas contradicciones que él cayó en su relato. Bueno, vamos a estar muy atentos. Ahí está Monte Castro. Es una, digamos, lo que se sabe hasta ahora, ¿es un matrimonio que hace muchos años que vive ahí en la zona? No. Vos sabés que los vecinos, los pocos que pudieron hablar detrás de cámara, no se animan, pero tampoco la conocían mucho a ella. Ellos estaban en pareja desde hace un tiempo, calculale 1 año aproximadamente, pero no convivían en realidad. Sí, a él se lo solía ver, porque bueno,
novios y entonces él se quedaba 1 o 2 días, pero no era una pareja estable, formal, aquí no era un matrimonio, no vivían juntos. Gracias, Sebastián. Nos vamos urgente.